Ahora les hablaré sobre las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda. Como se podrán dar cuenta, estaré utilizando el mismo ejemplo del video anterior sobre tablas de frecuencia. Comenzaré por la media. La media se representa con una X que tiene una barrita superior y es la sumatoria de X sub i, que es la marca de clase, por F sub i, que es la frecuencia absoluta, sobre n, que es la muestra. Para hacerlo un poquito más sencillo, estaremos utilizando la fórmula de al lado, que vemos en negro, que es la sumatoria de XF, que lo haremos después, sobre n, que es la muestra. Para hallar XF, lo que hacemos básicamente es multiplicar los valores de X por los de F y listo. Arrastramos la fórmula y por último hacemos una sumatoria de todos esos valores y este sería el valor de XF, que es el que utilizaremos en la fórmula. Ahora, para hallar la media, la fórmula es el valor de XF sobre el valor de n, que en este caso es 50, y listo, nuestra media sería 40.4. Continuamos con la mediana. La mediana es un número intermedio de un grupo de números o datos que ya tenemos. Su fórmula es esta que vemos acá en el cuadradito morado. La mediana se representa con una ME y sería L sub I, que es el límite inferior de la clase mediana, más N sobre 2, que es la muestra dividida en 2, menos F sub I menos 1, que sería la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana, sobre F sub I, que sería la frecuencia absoluta de la clase mediana, por A, que sería la amplitud, que ya la conocemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar la clase mediana, y esto lo hacemos dividiendo la muestra en 2. Si el número fuera impar, lo que haríamos sería sumarle 1 y luego dividirlo en 2, pero como en este caso es par, no es necesario. Entonces 50 dividido en 2 es 25 y lo que hacemos es buscar ese número en la frecuencia absoluta acumulada. Normalmente no aparece explícitamente en la frecuencia absoluta acumulada, así que lo que hacemos es buscar el que le seguiría, que en este caso es el 27, y entonces esta sería nuestra clase mediana, que la va a resultar ahí con un verdecito suave. Bueno, ahora sí procedemos a hallar la mediana utilizando la fórmula, que sería límite inferior de la clase mediana, que sería en este caso 30, más abrimos paréntesis, la muestra dividido en 2 menos F sub I menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, que en este caso sería 17, dividido en la frecuencia absoluta de la clase mediana, que en este caso sería 10. Cerramos paréntesis y listo. Nuestra mediana entonces sería 53,3. Y por último, buscaremos la moda. La moda es el dato que más se repite y se representa con MO, como podemos ver acá en la fórmula que está en el cuadradito verde. Su fórmula es L sub I, que sería el límite inferior de la clase modal, más F sub I menos F sub I menos 1, que sería la diferencia entre la frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta premodal, sobre
f sub i menos f sub i menos 1, que como ya lo mencioné es esa diferencia entre la frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta premodal, más f sub i menos f sub i más 1, que sería la diferencia entre la frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta postmodal, por a, que sería la amplitud, que también ya la conocemos. Entonces, lo primero que hacemos es buscar la clase modal. Esto lo hacemos buscando el dato mayor en la frecuencia absoluta, que en este caso sería 11. En algunos casos coincide con la clase mediana, pero no siempre es así. En este caso lo voy a poner como con azulito. Y esa sería nuestra clase modal. Ahora que ya conocemos la clase modal, que fue esta que señalamos con azul, entonces procedemos a buscar la moda con la fórmula que anteriormente mencionamos. Entonces decíamos que L sub i es el límite inferior de la clase modal, que en este caso sería 20, más, abrimos paréntesis, una resta entre f sub i, que sería la frecuencia absoluta modal, que en este caso sería 11, menos la frecuencia absoluta premodal, que sería la que está antes, que en este caso sería 6. Cerramos paréntesis, dividido entre, abrimos paréntesis nuevamente, una resta entre f sub i, que es la frecuencia absoluta de la clase modal, menos la frecuencia absoluta premodal, nuevamente, más, abrimos paréntesis una vez más, en este caso sería una suma entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta postmodal, quiere decir la que está después de la clase modal, que en este caso sería 10. Cerramos paréntesis y tenemos entonces que nuestra moda es 20,19. Yo voy a dejarle solamente 2 decimales. Y esto sería todo. Gracias por ver y espero haya quedado muy claro.